Amados hermanos, muy buenos días. La paz de Cristo los acompañe. Saludo especial a los hermanos de la Iglesia Senda de Justicia y Libertad que se encuentran conmigo, a mis pastores de la Iglesia Senda de Justicia y Libertad, Denis Gómez y Sara Restrepo, a los pastores Quiñones, a todos mis hermanos, los líderes de la iglesia, a los cuales envío un saludo muy especial de Día del Padre. Hoy estamos celebrando el Día del Padre, aquí en nuestro país, Colombia. Quiero saludar a los hermanos de YouTube y también desearles un feliz Día del Padre. La gloria de Dios los acompañe siempre. La paz de Cristo esté con todos ustedes. Hermanos, quiero pedirles que se conecten conmigo en este tiempo de oración. Quiero que se conecten conmigo en este tiempo de enseñanza de la palabra del Señor. El Señor quiere que nosotros prediquemos su palabra. El libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, nos enseña que debemos predicar la palabra de Dios, ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda lengua y a toda nación, a toda criatura. Y aquí estamos nosotros llevando un mensaje. Hoy me encuentro en mi iglesia, la iglesia de todos ustedes, Senda de Justicia y Libertad. Los invito, hermano, que vayan a una iglesia de sana doctrina, porque es tiempo de buscar a Cristo, porque el Señor quiere bendecirlos, el Señor quiere que estemos con Él. No despreciemos el mensaje del Señor, no despreciemos la palabra de salvación que el Padre Eterno tiene para nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz. Estamos aquí compartiendo esta enseñanza y queremos que ustedes se conecten con nosotros. Quiero que vayamos al libro de Efesios en el capítulo 5, versículo 1, y también vamos a leer el libro de Lucas capítulo 20 y capítulo 15, versículo 20 y 24. Vamos a leer la palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Efesios 5, versículo 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. El libro de Lucas, capítulo 15, versículo 20, nos enseña. Dice la palabra de Dios: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Amado Jesús, te damos la gracia, Señor, te damos la honra. Háblanos, Jesús, a través de tu palabra. Edifícanos, Señor, a través de este mensaje, Señor. Te anhelamos, Jesús. Queremos estar en tu presencia. Amén. Hermanos, qué importante. Y en esta celebración del Día del Padre, el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 1, nos dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Qué honor saber que nosotros tenemos un Padre celestial, pero no podemos desconocer las enseñanzas que también nuestros padres terrenales nos dan. Y el niño le dice al padre, precisamente, y es muy propicio esta enseñanza para el día de hoy, porque el niño le dice al padre: papá, yo quiero ser como tú. O le preguntan al niño: ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y aquel niño, emocionado porque ve el ejemplo de su padre, le dice: yo quiero ser como mi papá. Pepito, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Dice: no, yo quiero ser policía como mi papá, por coger una profesión. Es una profesión que estoy cogiendo.
porque así también el abogado, el médico, el odontólogo, el ingeniero. Yo quiero ser policía como mi papá, como mi papá. El niño ve al padre como su ejemplo y es su admiración. Llegan a buscar, pero mira lo que pasa allí. Llegan a buscar al padre a su casa y lo primero que le dice aquel padre al niño, cuando está teniendo una vida del mundo: papá, lo buscan, dile que no estoy. Entonces mira, aquel niño que está queriendo ser como su papá, el primer ejemplo que tiene de su padre, la primera enseñanza. Y aquellos niños deseando ser como su padre. Qué importante, hermanos, que nosotros entendamos que si aquellos niños, hoy preciso del Día del Padre decirles esto, porque yo también he hecho mi autoanálisis. Si mi hijo quiere ser como yo, adivina tú como quién yo debo ser yo. Mi hijo queriendo ser como yo, pero yo debo ser como Cristo. Aleluya. Yo debo imitar a Cristo. Por eso el libro de Efesios capítulo 5. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Si yo imito a Jesús, yo imito de Jesús, hermano, sus buenas obras. Yo imito de Jesús su buen comportamiento, mi buen comportamiento, apacible, misericordioso, amoroso. Jesucristo dijo: un mandamiento más os doy, amaos los unos a los otros como yo os he amado. La gloria es para Dios. Pero nosotros, al contrario, nos comportamos de una manera errónea y nuestros hijos dicen: papá, yo quiero ser como tú. Y entonces aquel padre tiene una conducta socialmente reprochable, a punto de perder su trabajo, la relación con su esposa totalmente quebrada, a punto del divorcio, viviendo en el adulterio entre dos aguas. Tengo mi esposa y tengo la otra. Y aquel niño, atado con sus dichos de su boca: papá, yo quiero ser como tú. Nosotros llevamos el ADN. El ADN es una cuestión de biología que va en la sangre. Nosotros tenemos el ADN de nuestros padres. Pero aquellos hombres también venimos con el ADN de Adán y Eva. Y aquellos hijos, deseando ser como sus padres, a veces vienen cargando con esas maldiciones generacionales. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta algo, hermano. Estamos dialogando y preciso tomé este tema para el Día del Padre de hoy. Nosotros tenemos un Dios. Y yo quiero repetirte esto, hermano. Aleluya. La gloria sea al Señor. Nosotros tenemos un Dios que en su infinito amor, en su misericordia, como Padre, nos permite nacer de nuevo y ser llamados hijos de Dios. Aleluya. La gloria sea al Señor. Entonces la palabra de Dios dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y somos hechos hijos de Dios, no nacidos de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios, hijos por adopción del Padre Eterno. Así tengas un papá terrenal. Y mira cómo son las cosas. Está Dios, estamos nosotros,
pero nuestros hijos quieren ser como nosotros. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que tú y yo debemos ser para nuestros hijos? Nosotros debemos ser imitadores de Cristo para que nuestros hijos vean en nosotros ese buen ejemplo, para que ellos también sean imitadores de Cristo. En el nombre de Jesús, mi alma te alaba, Señor. El libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice: en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mira, somos destinados como hijos por adopción, y el Señor ama a sus hijos, pero ama a sus hijos y quiere que sus hijos hagan su voluntad. Entonces yo decido, como hijo de Dios, seguir las buenas enseñanzas que ya en su palabra están escritas para mí. Y si yo sigo esa buena enseñanza del Padre que ya está escrita allí para mí, mi hijo me ve a mí como ejemplo de lo que él verdaderamente quiere ser. Pero si yo quiero ser imitador de Cristo, habiendo nacido con el pecado original, habiendo andado por el mundo en los vicios del mundo, la palabra de Dios dice que si yo voy a Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya, la gloria es para Dios. Entonces nosotros, si queremos ser como Cristo, si queremos ser imitadores de Cristo, debemos dejar las costumbres del mundo. Debemos dejar de vivir en los vicios del mundo. Porque si allí yo estoy viendo mi placer y mi deleite en las cosas de la carne, entonces no digas que tú estás imitando al Señor. Porque el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si yo quiero ser imitador de Jesús, yo tengo que morir al viejo hombre y tengo que nacer de nuevo. Y debo hacer, además de eso, la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y allí mi hijo, viendo ese buen ejemplo, yo instruyo a mi hijo en el camino, y cuando crezca, verdaderamente no se aparta de él. Pero imagínate yo, abogado, yo llevo a mi hija a la oficina y está conmigo en la oficina, y yo diciendo que quiero ser imitador de Cristo, y mi hija quiere imitarme a mí. Papá, yo quiero ser abogada como tú cuando sea grande. Y llega a mi oficina algún negocio por debajo de la mesa, y yo vendo mi conciencia por las ganancias deshonestas. Papá, yo quiero ser como tú. Importante, ¿no, verdad? Que si yo quiero imitar a Cristo, yo debo dejar las costumbres del mundo. Y por eso cuando Él buscó a sus apóstoles, cuando fue a Pedro, Pedro era pescador, y Pedro dejó de ser pescador regular para convertirse en pescador de hombres. Pero hay algo impresionante más allí. Hubo otro apóstol, que es el apóstol Mateo. El apóstol Mateo era un recaudador de impuestos. Creo que era reconocido como publicano. Y aquel hombre, cuando Jesús lo llama, él decidió seguir a Jesús. Porque imitar a Jesús es seguir sus buenos ejemplos. Es hacer lo que Jesucristo hizo. Y allí el apóstol Mateo dejó su oficio. Él no dijo: yo voy a seguirte, Jesús, pero también sigo en mi oficio de recaudador de impuestos. No, él decidió seguir a Jesús. Y el apóstol Mateo, que vivió, que anduvo con Jesús, es el que nos habla en el Evangelio de San Mateo.
Él vivió con Jesús. Él conoció de Jesús. Él vio los milagros de Jesús, la misericordia de Jesús. También les hablaba del hijo pródigo, hermanos. Les hablaba del libro del hijo pródigo. Y aquel hijo pródigo vivía con su padre. Y hoy, ¿qué te puede pasar a ti y me pasa a mi hermano? Con aquellos hijos que, estando en su casa, deciden apartarse de la cobertura de su padre. Se van de su casa a hacer las cosas del mundo. Pero aquí, lo que me impresiona de esta enseñanza, en el libro de Lucas, en el capítulo 15, es lo que yo puedo analizar, lo que el Espíritu Santo me revela para hablarles a ustedes hoy. Aquel padre, por eso leía el versículo 24, pero voy a leerles el 20 primero. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mira lo importante allí. El padre, teniendo misericordia, aquel padre amando a su hijo. Nosotros a veces terminamos no amando a nuestros hijos, y se ven esas rivalidades, esos conflictos entre padres e hijos, y vemos que los padres matan a los hijos y los hijos matan a los padres. El padre estaba angustiado por su hijo que se había ido. Si a ti te está pasando eso hoy, esa angustia porque tu hijo se ha ido, el padre de aquel hijo pródigo, cuando vio a su hijo, fue movido a misericordia. Pero es mayor la misericordia de Cristo Jesús, aleluya. Entonces, mira lo que pasa allí en el versículo 24. Dice el padre cuando lo ve: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria al Señor. Entonces aquel hijo que volvió a la casa de su padre, volvió arrepentido, vino con un corazón contrito y humillado. Y adivina tú, a ver si ese hijo, después de haber sido arrastrado por el enemigo a vivir en las cosas del mundo, a querer comer de la algarroba de los cerdos, cuando el padre fue movido a misericordia y vuelve y lo viste y lo calza y vuelve a estar en la casa del padre, analiza tú a ver si se quiso ir. ¿En dónde se sintió él más confortable? Eso es lo que nosotros debemos entender. ¿En dónde estamos más confortables nosotros? ¿En las cosas del mundo o en la casa de nuestro Padre? ¿En dónde nos sentimos más respaldados? ¿En las cosas del mundo o en la vida que nuestro Padre eterno tiene para nosotros? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, dejamos lo del mundo y no vamos a vivir en miseria. Les decía yo en otra enseñanza que los que estamos dentro de la vida en Cristo, si estoy en Cristo, tengo salud, por fuera tengo enfermedad. Si estoy en Cristo, tengo abundancia, por fuera tengo escasez. Cuando yo estoy en Cristo, tengo tranquilidad, tengo paz, pero por fuera tengo conflictos, tengo problemas. Entonces nosotros, ¿qué queremos ser? Ser imitadores de Cristo y vivir conforme
a las enseñanzas de Cristo o vivir apartados en las cosas del mundo? ¿Cuál de los dos papás tú quieres tener? ¿Ser hijo de Cristo o ser un hijo del enemigo? Un hijo del diablo, de Satanás. O si quieres que te suene más bonito, de Lucifer. ¿Tú quieres ser hijo de quién? ¿Y quieres que tus hijos imiten cuál conducta? Hoy, Día del Padre, la de un hombre apacible, misericordioso, compasivo, de buenas obras, que es buen ejemplo para su casa, o el hombre iracundo, de malos vicios, borracho, maledicente, engañador. ¿Cuál de esos dos hombres quieres tú ser para que tus hijos te imiten? Es un llamado de atención, padres, porque nosotros tenemos un Padre que anda en la luz. Nuestro Padre anda en la luz. Nuestro Padre no anda en tinieblas. Y si yo quiero estar en las cosas de mi Padre, yo no puedo caminar en la oscuridad del mundo. ¿Qué te parece? Yo hoy quiero preguntarte a ti que estás en la red social y a los que están aquí: ¿cuántos quieren nacer de nuevo y ser imitadores del Padre Celestial? ¿Cuántos quieren que sus hijos vean en ellos un ejemplo de un hombre verdaderamente de Dios? Quiero terminar con la reflexión del libro de Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5. Mira lo que nos regala esta palabra, hermosa esta palabra, en el libro de Proverbios. El Señor nos dice, en el libro de Proverbios capítulo 2, versículo 1, nos dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El Señor nos dice: hijos míos, si escuchares mis palabras. ¿Y cuál es la palabra que el Señor quiere que tú escuches? La que te dice el hermano, la que te dice el hombre, o la que te dice Dios. Porque recuerda que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es espíritu y vida. Y esta es la palabra que el Señor quiere que tú escuches, hermano. El Señor quiere que tú lo imites a Él, para que tus hijos tengan, oye bien, para que tus hijos tengan un buen ejemplo de imitar. El apóstol Pablo le decía a uno de sus discípulos: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pero entonces imagínate, el apóstol Pablo, cuando era Saulo, imitando un homicida que seguía a los cristianos para matarlo. El apóstol Pablo murió a ese viejo hombre y fue una nueva criatura. Y ese nuevo hombre es el que era digno de imitar. Y hoy es el momento, en el Día del Padre, que tu mejor regalo sea una autoanálisis, que tu mejor regalo sea un cambio en tu modo de vivir en la espiritualidad tuya. Que tu mejor regalo sea comunión con Cristo. No te preocupes por las cosas materiales. No te preocupes por el que te va a dar tu hijo. Que tu hijo te diga: papá, yo me siento orgulloso de ti, porque tú eres un verdadero ejemplo de honestidad y respeto, de misericordia, de amor al prójimo, de buenas obras
en la presencia del Señor. Vamos a terminar, porque ahora vamos a iniciar el servicio aquí en nuestra iglesia, Senda de Justicia y Libertad. Quiero darle las gracias a nuestro Padre Eterno por este momento. Y quiero pedirle al Dios Todopoderoso que los siga acompañando a ustedes en sus hogares, que siga bendiciendo sus familias, que siga habiendo paz, armonía en su hogar. Y vamos a decirle al Padre que lo amamos, que le pedimos perdón por nuestros pecados, que queremos ser imitadores de Él, pero de las obras que Él hizo. Padre, perdónanos, porque a veces hemos sido imitadores de Satanás. Nos hemos dejado llevar por las cosas fáciles y nos hemos apartado de lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Jesús, por habernos dado perdón en la cruz. Gracias, Jesús, por haber derramado tu sangre por nosotros. Te recibimos, Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. Escribe nuestro nombre, Padre Eterno, en el libro de la vida. Y te pedimos, Señor, que de allí no se borre jamás. Cambia, Señor, hoy, en este día del Padre, nuestro corazón. Pon en nosotros un corazón de carne, Señor, en el que tú puedas habitar. Bautízanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Localízanos, Señor, en tu misericordia. Danos más de ti, Cristo, y toma más de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que Dios los continúe bendiciendo. Maranata, Cristo viene pronto. No te desanimes. Abre las puertas de tu casa. Abre las puertas para que Cristo entre y habite en ti, hermano, así como estoy confiado y seguro que habita dentro de mí. Hasta una próxima oportunidad.